Bien, vamos entonces a ver este asunto que estaba pendiente esta semana, que es el siguiente tema del tracto gastrointestinal, pero esta vez vamos a hablar un poquito sobre los órganos especiales del tracto gastrointestinal que involucran principalmente al hígado, vía biliar y páncreas, principalmente al hígado, y después un poquito del punto de vista fisiopatológico del tema este del dolor abdominal, un poquito nada más, porque yo sé que eso pues no es algo propio de su carrera, pero bueno, para que usted se haga una idea, aunque sea, ¿no? Aunque sea así bien vaga, no importa, algo es algo. Bien, primero vamos a empezar hablando un poquito del hígado, ¿no? Tú conoces que el hígado es un órgano bien importante y bien versátil en el sentido que tiene mucha función, como yo siempre digo, es como si fuera una fábrica el hígado. El hígado produce prácticamente todos los componentes moleculares de tu cuerpo, llámale proteínas, lípidos, almacena, produce la bilis, produce glucosa, no produce glucosa, ¿no? Degrada glucógeno para producir glucosa durante el ayuno, metaboliza medicamentos. El hígado, ¿qué no hace? Tienes el hígado acá y ve la correlación del hígado con el sistema venoso portal, con la vena porta. Entonces, la vena porta, esto se forma de todas estas venas viscerales, del intestino, del colon, del estómago, del esófago, del vaso. Todas esas venas, perdón, todos esos órganos drenan hacia esas venitas, esas venas del sistema visceral o esplácnico, y todas conectan eventualmente con el sistema porta, que drena entonces hacia el hígado. Eso quiere decir que la sangre porta, venosa, sí, ciertamente es pobre en oxígeno, pero es rica en todos los nutrientes que tú absorbes de la dieta. Nutrientes que eventualmente llegan al hígado y en el hígado se decide pues qué se va a hacer con ellos, ya sea almacenarlos, transformarlos, enviarlos a otras partes. Uf, tantas posibles funciones. Bien, entonces, pues, sabiendo las funciones del hígado, entonces podemos saber qué pasa cuando el hígado falla y esas funciones se dejan entonces de realizar. Bueno, lo primero es que pues tu hígado metaboliza muchas sustancias potencialmente tóxicas. Si el hígado falla, esas sustancias se van a comenzar a acumular. Un ejemplo de esas es las bilirrubinas. La bilirrubina debe excretarse a través de la bilis y se elimina, ¿ok? Cuando la bilirrubina no se elimina, se acumula en el cuerpo y el paciente tiene esa característica, esto, eh, tinción amarilla, si así lo quieren ver, de la piel, tegumentos y sobre todo las escleras. Esa coloración amarilla es la ictericia. Cuando el paciente está ictérico es porque el paciente está acumulando mucha bilirrubina. Una de las opciones de por qué el paciente está acumulando bilirrubina es porque no la está excretando a través del hígado. Por lo tanto, pudiéramos decir que un paciente ictérico, una de las cosas que hay que estudiar es el hígado. No es todo, por cierto, ¿no? Por el paciente ictérico hay que ver cómo está el hígado. Lo otro es que el hígado que está fallando no almacena bien glucosa, por lo tanto el paciente puede estar hipoglucémico. Y lo otro es que el hígado produce todas nuestras proteínas, la gran mayoría, no todas, pues, pero la gran mayoría, sobre todo la albúmina y los factores de coagulación. Por lo tanto, un paciente con algún tipo de hígado en falla, ya sea aguda o crónica, puede estar hipoalbuminémico y también puede tener problemas con los factores de coagulación. Todo eso es medible a través de diversas pruebas de laboratorio. Bien, hablando un poquito de la ictericia como tal, recapitulemos que es como la imagen anterior, es esa coloración amarillenta de piel, escleras, etcétera. Recordemos que de la dieta, las grasas no se pueden absorber libremente. Las grasas hay que emulsificarlas gracias a la acción de la bilis. No voy a entrar en detalles sobre esa emulsificación porque pues eso es un concepto muy bioquímico que asumo que usted debe ver con más calma o vio con más calma en otros cursos, ¿ok? Eso yo me acuerdo en bioquímica, pero qué va, yo y la bioquímica pues nunca hicimos clic, así que pues yo me limito y yo, si no me preguntan a mí, yo te decía, yo no sé.
Yo jamás diría que yo sé todo. Eso sería, eso es de tontos, ¿ok? Yo no soy más inteligente, pero yo lo que sé lo sé y lo que no sé no lo sé. Bueno, la bilis es necesaria para absorber las grasas a nivel del intestino delgado, ¿ok? Esa bilis la producen nuestros hepatocitos y a partir de los hepatocitos, esa bilis es drenada a un sistema biliar intrahepático que luego esto drena eventualmente a un sistema biliar extrahepático, ¿ok? La bilis tiene un montón de cosas. Una de esas cosas que tiene es bilirrubina. La bilirrubina, ¿de dónde viene? ¿De dónde se forma? Bueno, la bilirrubina se forma de la degradación de los eritrocitos viejos o defectuosos. Entonces, cuando tus eritrocitos cumplen sus 120 días, van al vaso y se degradan, liberan varias cosas. Liberan hemoglobina, liberan hierro. Otra cosa que liberan es bilirrubina, ¿ok? Pero esa bilirrubina inicial que se libera del eritrocito es una bilirrubina no conjugada, ¿ok? No conjugada porque, pues, a manera de adelanto, esa conjugación ocurre en el hígado. Entonces, esa bilirrubina no conjugada, también tú la escucharás que le llaman a veces también a esa bilirrubina indirecta. Bien, entonces los eritrocitos que degradamos a cada rato nosotros, son un ciclo que solamente se detiene cuando tú estás enfermo o te mueres. Esa bilirrubina no conjugada, producto de la muerte de tus pobres eritrocitos o viejos eritrocitos, esa bilirrubina entonces llega al hígado, ¿ok? Y un hígado sano conjuga esa bilirrubina. Ahora le vamos a llamar a ella bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Entonces, esa bilirrubina conjugada es la que tú entonces vacías desde el hígado a la vía biliar extrahepática en forma de bilis, ¿ok? Se drena todo eso, pasa al intestino y eventualmente se excreta eso a través de las heces y parte también a través de la orina. Eso sí, el cuerpo, si tu hígado y tu vía biliar están sanas, están íntegras, ¿ok? Cuando la bilirrubina no se excreta, entonces se acumula, ¿ok? Y entonces el paciente eventualmente se pone ictérico, se pone amarilla. Entonces, bueno, cuando hay ictericia, hay ya sea aumento de la bilirrubina conjugada o de la no conjugada. Eso es lo que nosotros vamos entonces a desempatar. Para eso hay que hacer pruebas de laboratorio y ver qué es lo que realmente está fallando, ¿no? Y estudiar al paciente, obviamente. Bien, recordemos que la bilirrubina no conjugada es la que se produce debido a la muerte de los eritrocitos, ¿no? La no conjugada. Entonces, ¿qué condiciones pueden llevar entonces a que el paciente tenga aumento de la no conjugada? Bueno, puede ser que produzca mucha bilirrubina, ¿ok? Puede ser que el hígado, pues, no llega a tanta bilirrubina o que el hígado tiene dificultad para conjugarla, ¿ok? Esas tres opciones aquí, pues, son como las opciones maestras. Dentro de esas opciones, recordemos a nuestra bilirrubina, ¿ok? Que se produce cuando el eritrocito es destruido. Por lo tanto, destrucción masiva de eritrocitos es igual a aumento de la bilirrubina no conjugada. Por eso que en las anemias hemolíticas, donde por excelencia, la anemia hemolítica por excelencia es la anemia falciforme, cuando el paciente tiene crisis hemolíticas, el paciente es esperado que esté ictérico, ¿ok? Ictérico. Ese paciente produce tanta bilirrubina no conjugada que el hígado se queda corto, no puede hacer el trabajo, no lo puede completar, y entonces lo poquito que conjuga tiene demasiada no conjugada, que es la que no se acumula en la sangre, y por eso es que el paciente se pone ictérico durante esa destrucción masiva de eritrocitos. Bien, imposible no es, pero en escenarios extremos, para ver en la falla cardíaca, recordemos que en la falla cardíaca el paciente tiene una mala distribución del volumen, esto, el corazón late de forma inadecuada, le llega menos sangre a tus diversos órganos, como los riñones, pero en este caso también al hígado, ¿ok? Como al hígado le llega menos sangre, la bilirrubina viaja en la sangre, como le llega menos sangre, menos bilirrubina a través de la sangre,
esto no va a tener bilirrubina el hígado para conjugar y puede entonces que el paciente esté ictérico. O sea, pero es una cosa extrema, ¿no? La verdad es que yo nunca he visto eso. Esto, yo no pensaría, bueno, cuando haya pacientes, ¿no? Hay nuevos pacientes, yo no pensaría en una ictericia por una falla cardíaca, pero bueno, el libro lo cita como algo, pues, posible. Bien, entonces vimos que la ictericia por bilirrubina no conjugada es por hemólisis. Entonces tiene que pensar en causas de hemólisis. La contraparte es la ictericia por aumento de la bilirrubina conjugada, ¿ok? Quiere decir que esa bilirrubina sí llegó al hígado, ¿ok? Sí llegó al hígado. Entonces, quiere decir que entonces el problema no es la hemólisis, el problema ocurre aquí a nivel hepático. ¿Cuáles son dos opciones? ¿Ok? Bueno, que el hígado, por alguna razón, no logra el paso final de la secreción de bilirrubina y esta se acumula. Y la otra opción es que en algún punto de la vía biliar extrahepática hay una obstrucción, que la bilirrubina está bajando y ¡clac! Hasta ahí se queda y por lo tanto, pues, esta no se va a secretar o excretar, como lo quieras ver. Bien, entonces, ¿qué cosas hacen que el hígado no pueda conjugar adecuadamente la bilirrubina? ¿Ok? O no pueda secretarla, que son términos afines. Bueno, cualquier enfermedad hepática, la que más te guste, una enfermedad hepática infecciosa, hepatitis, la clásica, la hepatopatía alcohólica, algo autoinmune, el paciente se envenena. Esto es clásico verlo con este tipo de medicinas que le llaman naturales. Cuando le llaman naturales, es como que tú le quitas la culpa. ¿Cómo algo natural va a ser malo? Bueno, hasta donde yo sé los medicamentos, pues serán en laboratorio, pero serían de cosas naturales. Así que, pues, tú sabes, ¿no? Eso es como una especie la gente le gusta inventar atributos a la medicina natural para decir que es buena y lo que es una medicina que es tóxica, ¿no? Pues tú le pones esas medicinas naturales de los curanderos y una cosa, el paciente te dice que se hartó todo el té o todo el frasco de eso, el paciente viene es amarillo. ¿Por qué? Porque se inoculó o se administró una dosis no calculable. Esa es la ventaja de los medicamentos, que todos conocemos que la dosis sí es calculable, pero eso que administran los curanderos y eso no es calculable. Y el paciente se come el cuento, se avienta todo eso y entre otras cosas suele venir totalmente en falla hepática por envenenamiento de ese poco de porquerías que le dan. Ah, esos son los enemigos de la ciencia, eso es lo que hay que combatir. O sea, esas cosas obedecen a una falla intrínseca del hígado. Lo otro que puede ocurrir es que hay algún tipo de obstrucción en la vía biliar, ¿ok? Como lo ves acá, ¿no? Está la vesícula biliar, conducto cístico, y aquí está el ducto biliar común. Si en algún punto de esta vía biliar, hay una obstrucción, la bilirrubina no va a poder drenar, ¿ok? Acá arriba, a nivel intrahepático, ¿qué cosas obstruyen? Bueno, cosas más peligrosas, cosas tumorales, ¿no? Cosas tumorales o cosas inflamatorias tipo granulomas, que bueno, eso es raro, pero no imposible. Esto, o cosas autoinmunes también puede ser. Lo más común es a nivel extrahepático, ¿no? Una piedrita que se aloja y obstruye es lo más esperado que se asocie con esta ictericia a expensas de la bilirrubina conjugada. Bien, como la ictericia involucra que la bilirrubina no se excreta, por lo tanto, así como la bilirrubina se queda acumulada en la sangre y el paciente se pone amarillo, entonces la bilirrubina no va a donde normalmente debe ir. O sea, no se excreta por las heces ni tampoco por la orina. Entonces que el paciente con este tipo de alteración puede tener unas heces sin pigmento, claritas, o una orina, pues, esto un poco más oscura, asociada a que el pigmento llega por otra vía, también se puede, ¿no? Y supuestamente, pues el paciente ictérico, pues le pica mucho la piel, o sea, tiene mucho prurito. Eso es lo que dice la literatura. Bien, vamos a hablar de un tema bien que causa mucha controversia. Yo estoy seguro que para ustedes no es la excepción. Y bueno, mira, yo soy médico y esto yo lo he leído en diversas fuentes y yo no estoy mintiendo.
Es más, si tú quieres no creerme a mí, que pues es válido, yo no soy aquí la autoridad ni la voz absoluta. Vete al libro, ¿ok? El libro que es un documento certificado con editorial, etcétera, de gente con más experiencia que yo, lo dice, ¿ok? Este tema de las pruebas de función hepática es una cosa que genera mucha controversia, porque yo estoy seguro que tú eres en el salón de pregunto yo, ¿cuáles son las pruebas de función hepática? Y me van a decir reiterativamente la AST y la LT, que son las transaminasas. Y eso está mal. Si tú no me quieres creer a mí, porque algún otro profesor te lo dijo así, bueno, mira, yo te recomiendo que vayas y te hagas tu propio criterio. Pero lo que sí te digo que está mal es que tú repitas algo solamente porque es la tradición. No me crean a mí, no le crean a fulano, no le crean a fulano número dos. Vayan ustedes, lean y generen su propio conocimiento. Te lo digo porque a mí me lo enseñaron mal y bueno, yo leyendo ahorita, yo corrijo mis conocimientos, ¿ok? Y saco mis propias conclusiones de lo que yo estudio. O sea, no vayan ahora a creer que pues tienen que decir todo lo que yo digo como si yo fuera un profeta. Yo no soy ningún profeta. Yo soy tan humano como ustedes. Pero bueno, vas a ver por qué esto genera controversia. Repito, si no me creen a mí, vayan al libro, al que tú quieras, y vas a ver cómo son las cosas. Bien, por lo general, dentro de las pruebas de función hepática siempre se mete las transaminasas, que son la AST y la ALT, que son enzimas importantes en el hígado. Eso sí, no lo voy a negar. Son enzimas que se producen en los hepatocitos. Otra prueba importante de laboratorio aquí es la fosfatasa alcalina, que es producida por las células de los conductitos biliares, perdón, también conocidos como los colangiocitos. Bien, cuando hay lesión hepática, sobre todo aguda, los hepatocitos van a liberar AST y ALT hacia la sangre. Mientras que cuando el árbol biliar está obstruido, o sea, estás lesionando a tus colangiocitos, entonces estas celulitas van a liberar fosfatasa alcalina a la sangre. Prácticamente esta diapositiva resume todo, pero vamos a tratar de indagar un poco más en estos conceptos. Bien, lo que sí es cierto es que ambas condiciones pueden coexistir. Si tú agarras un paciente y está obstruido desde mucho tiempo, obstruido a nivel del alveolar, por cierto, eventualmente esa obstrucción va a afectar al parénquima hepático. Por lo tanto, el paciente va a tener aumento de AST y ALT, pero nunca tanto como el aumento de fosfatasa alcalina. Si tú tienes una fosfatasa alcalina muy alta, eso te orienta a ti a daño de la vía biliar o a inflamación de la vía biliar. Frente a que el problema es la vía biliar. Mientras que lo que está volando es AST y ALT, cuando es así, lo que es el problema es el hepatocito, o sea, es el hígado. Pero porque por lo general se mandan en conjunto, mandas AST, ALT y mandas fosfatasa alcalina, y todas están elevadas. Pero depende de cuál esté más elevada, eso te va a orientar a ti a cuál es el problema. Reitero, si lo que está elevado es la AST-ALT, el problema es el hepatocito. Mientras que si lo que está elevado marcadamente es la fosfatasa alcalina, eso orienta a que el problema es la vía biliar. ¿Ok? Entonces, estas cosas, estas enzimas que yo estoy mencionando yo, tradicionalmente son conocidas como dice aquí entre comillas, pruebas de función hepática. Pero eso está mal porque realmente ellas no miden función hepática. Ellas lo que miden es lesión a los hepatocitos o lesión a la vía biliar. ¿Ok? Cuando tú tienes eso elevado, quiere decir que tu vía biliar o tu hígado están siendo lesionados. Por la razón que más te guste, tóxicos, medicamentos, infección, hay muchas razones, pero eso no está midiendo la función hepática como tal. Para evaluar función hepática, tenemos que irnos hacia atrás y recordar cuál es la función del hígado. ¿Ok? Entonces tenemos nosotros que el hígado produce proteínas, el hígado conjuga bilirrubina. Por lo tanto, medir la bilirrubina, la albúmina y el tiempo de protrombina
estas sí son pruebas que sí miden cómo está la función hepática. Ya vimos la bilirrubina. La bilirrubina es conjugada en el hígado y es eventualmente excretada a través de la vía biliar. O sea, eso es función del hígado. Por lo tanto, un problema con el hígado me lleva a que la bilirrubina no se conjugue o no se secrete. Entonces, la bilirrubina alterada, esa sí mide función hepática como tal, ¿ok? Cuando tú tienes aumento de la grasa conjugada, eso te habla a ti de que hay enfermedad hepática como tal. Lo otro que recuerda que la albúmina es una gran fábrica de proteínas. Produce albúmina y produce tiempo de coagulación. Principalmente produce a la protrombina. Que agarras un paciente con una sospecha de hepatopatía, sobre todo crónica, le mides la albúmina y si está baja, eso debe ser probablemente un problema que están haciendo a nivel del hígado, ¿ok? Recuerda, el hígado produce albúmina y si la albúmina está alterada, tú tienes que en tus diferenciales sospechar algún tipo de compromiso a nivel hepático. Pero recuerda que no es todo el diferencial. Recuerda que igual, habiendo dicho eso, hipoalbuminemia no es igual a hepatopatía. Por ejemplo, puede ser que yo esté desnutrido, que por suerte no es el caso, y entonces pues yo también puedo estar hipoalbuminémico. Y lo otro es, por ejemplo, cuando, bueno, yo creo que aquí no vamos a, o sí lo dijimos, la verdad es que no me acuerdo. La verdad es que con la tontería hemos hablado varias cosas y pues, y yo di tantos cursos que acordarme puntualmente de algo si fue aquí chuleta. Yo soy inteligente, pero no tanto. Pero yo creo que sí hablamos algo de la proteinuria del síndrome nefrótico. El paciente pierde proteínas por la orina, a veces masivamente, tanto que las cuentas en sangre disminuyen. Y por lo tanto, pues, la proteinuria esa lleva a disminución de albúmina en la sangre. O sea, el problema aquí es el riñón, no es el hígado, ¿no? Esa sería otra diferencia importante con respecto a esa hipoalbuminemia. Entonces, lo otro que es importante son los tiempos de coagulación, principalmente el tiempo de protrombina, ¿ok? ¿Por qué? Porque el hígado, como tú sabes, produce la gran mayoría de los factores de coagulación. Por lo tanto, una coagulación deficiente, o sea, aumentos en los tiempos de coagulación y tendencia a sangrado, puede, no es que es, puede ser consecuencia de una posible enfermedad hepática. ¿Ok? Medimos sobre todo esto en concepto del tiempo de protrombina, porque él evaluó la vía extrínseca. Yo creo que eso es la vía intrínseca, extrínseca, yo creo que eso lo vemos en el otro módulo de de la sangre como tal. Ahorita no voy a hablar de eso, pues porque salto mucho de temas y pues eso lo que conlleva como consecuencia al final del día es sobre todo enredo, ¿ok? Pero bueno, a manera de conclusión, el tiempo de protrombina es un buen marcador que evalúa la capacidad de síntesis slash biosíntesis del hígado. Aquí la protrombina, ¿no? Procede en el hígado y evalúa la vía extrínseca sobre todo. Por lo tanto, un paciente con alteraciones en el tiempo de protrombina, un responsable potencial es el hígado. Bien, obviamente, eso te va a pasar algún día. Ustedes que son expertos en la ciencia de la venopunción, si tú puedes un paciente con anticoagulantes, el paciente va a sangrar. Por eso es que es importante preguntar al paciente antes que lo puya. ¿Usted toma algún medicamento? Sí, yo tomo warfarina. La warfarina que está aquí es un anticoagulante. O sea, si tú no tienes cuidado, el paciente se transforma en un culeco de sangre ahí. Tiene que hacerle mucha presión, ponerle un apósito más grande, más fuerte, porque el paciente está anticoagulado. O sea, si tú lo dejas que se vaya, el paciente va a regresar al rato con toda la ropa manchada de sangre y tú vas a ser el culpable. Digo, tú no querés hacer eso, ¿no? Eso es una simple consecuencia iatrogénica. Esas cosas pasan. Bien, el tiempo de protrombina, como te dije, pues no solamente se asocia con hepatopatía, se asocia con un paciente que esté con terapia con anticoagulantes, como la warfarina. Hay otros, por cierto, pero bueno, yo no voy a entrar en detalle con eso. Y también, pues, algún tipo de deficiencia de vitamina K. ¿Por qué? Porque hay factores de coagulación dependientes de vitamina K, como la warfarina.
Digo, la warfarina inhibe esos factores de coagulación, mejor dicho. Bien, entonces, la disminución de albúmina, sobre todo se asocia con enfermedad hepática crónica y la alteración de protrombina se altera más que todo con enfermedad o lesión hepática aguda. Bien, entonces en resumen, las pruebas de función hepática evalúan la función hepática. Por eso que estas son medir la bilirrubina, medir la albúmina y medir el tiempo de protrombina. AST y ALT van a medir entonces si hay lesión hepática y fosfatasa alcalina en este momento mide si hay algún problema a nivel de la vía biliar. Repito, yo sé que a ti te van a decir que AST y ALT miden función hepática. Mira, no te estoy diciendo que hagas lo que diga yo. Lo que te estoy diciendo es anda a un libro, un artículo, lo que más te guste y revísalo tú y saca tú tus propias conclusiones. Porque esto es una cosa que, chuzo, yo a lo largo de los años enfrento que, pues, no hay manera que tú le quites a la gente el AST y el ALT como prueba de función hepática. Eso es imposible. Bien, vamos entonces a, pues, a ver un poquito del hígado en el contexto de enfermedad como tal. El hígado es un órgano muy grande, anormalmente grande, y por ser tan grande, pues, también es sitio de mucha enfermedad. Enfermedad infecciosa, tipo hepatitis viral, enfermedad por tóxicos, venenos, siendo el más reconocido a nivel de nuestro ambiente, el abuso de alcohol, hay esteatosis hepática. Esteatosis hepática es lo que llaman hígado graso, ¿ok? No es que hay adipocitos en el hígado, sino que los hepatocitos cuando se lesionan, por ejemplo, por alcohol, acumulan grasa en su citoplasma. Es un concepto importante, ¿ok? No es que en la estatosis haya adipocitos, sino que son hepatocitos que están sufriendo daño. Eso, si me acuerdo, yo se lo preguntaré después, porque ese es otro concepto duro de digerir. La estatosis ocurre porque el hígado está sufriendo daño, suele ser por lo general secundaria a el abuso y consumo crónico de alcohol. Habiendo dicho esto, la estatosis es reversible siempre y cuando tú quites lo que está molestando al hígado de base. Entonces, pues, bueno, ya esto es más patología que otra cosa, pero sí es cierto que el hígado tiene una capacidad extraordinaria y anormal de recuperación. Puedes también tener hepatopatías autoinmunes, eso también es bien peligroso si no se controla. También puedes tener enfermedades por depósitos como la hemocromatosis, que es que el hígado deposita mucho hierro, lo acumula, y eso interfiere con su función. Y obviamente el hígado, como todo lo otro que hemos discutido, es sitio de neoplasias. Las neoplasias no voy a hablar yo ahorita, pues porque, repito, eso es más que todo tema de la, la, la patología. Un segundito, a ver qué aquí me escribió. Y ni voy a contestar. Qué difícil. Bien, hay daño al hígado, lesión hepática aguda, por la razón que más te guste, el paciente, sus manifestaciones clásicas son la ictericia y el aumento de AST y ALT. Mira, siempre se habla de un nexo entre alcoholismo y cirrosis. Es cierto que eventualmente la lesión crónica por alcohol, si no se corrige, puede llevar a cirrosis, eso es cierto, pero lo que también es cierto es que cualquier causa de lesión hepática, si no se corrige, puede llevar a cirrosis. Otra forma de decirlo es que la cirrosis es el espectro final de cualquier causa crónica de lesión al hígado. O sea, hay cirrosis en hepatitis autoinmune que no se corrige, en hepatitis infecciosa, hay cirrosis en hepatopatías alcohólicas. O sea, todas estas eventualmente van a llevar a la cirrosis si no se corrigen, ¿no? Que la cirrosis consiste en la cicatrización y fibrosis de todo el parénquima hepático. O sea, se reemplaza el hepatocito por puro tejido conectivo que no cumple la función original de este hepatocito. Entonces, recapitulemos que en la cirrosis, el hígado prácticamente es un caucho que ya no recibe la sangre porta adecuadamente, no la recibe.
Por lo tanto, la sangre maneja mayores volúmenes de sangre y por lo tanto va a haber hipertensión portal. Y con el tiempo va a haber aumento de la presión hidrostática y va a haber salida de fluido y entonces lleva a lo que nosotros conocemos bastante bien como esa ascitis. Y lo otro que es importante es que la cirrosis eventualmente se asocia con riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Eso es un dato clave, obviamente no para ustedes, porque pues, ustedes no son médicos, esto, y pues no les corresponde. Yo sé que el alcance de ustedes es algo, no hay que ser más allá ni menos, hay que hacer lo justo. Pero bueno, yo trato de decirles cositas que les sirvan, ¿no? El carcinoma hepatocelular, hasta 80% de los casos, probablemente más, surge en contexto de cirrosis. Por lo tanto, cuando tú esto, tienes un paciente con un hepatocelular carcinoma, tú preguntas, ¿el paciente tiene cirrosis? Te dicen que no, tú pensarías en otra cosa, ¿ok? Descartas otra cosa, una metástasis, un colangiocarcinoma, porque el hepatocelular carcinoma se desarrolla en la gran mayoría de los casos, es en el contexto de cirrosis. Eso está bien descrito. Bueno, también puede haber hepatitis por medicamentos. El medicamento más famoso o infame, si así lo quieres ver, bueno, famoso porque es bueno, ¿no? Hablando de eso, o sea, hay una máxima de la medicina, yo creo que fue Paracelso el que lo dijo eso. Tengo un teléfono que vamos a verificar. Paracelso, ajá, ajá. Lo voy a citar textualmente, como dijo Paracelso en el siglo XVI. Todo es veneno y nada es veneno. Solo la dosis hace el veneno. Y eso es cierto, ¿no? Cualquier cosa en exceso eventualmente va a llegar a la dosis suficiente para convertirse en un veneno. Eso es 100% cierto. Tú puedes agarrar, por ejemplo, un acetaminofén, que es algo beneficioso, 500, 1000 miligramos. Eso no te va a matar. Para un dolor de cabeza o algún tipo de dolor te va a servir, baja la fiebre. Eso es una dosis adecuada. Pero tú no puedes tomar acetaminofén todos los días. Eventualmente, pues, la dosis será excesiva y entonces eso sí te va a llevar a un envenenamiento que se asocia es con hepatotoxicidad. ¿Ok? Entonces, pues, todos los medicamentos en exceso, eventualmente se convierten en algo bueno, se convierten a un veneno, se convierten a un tóxico, ¿no? Por exceso de dosis. ¿Ok? Eso en el hígado está sobre todo bien descrito gracias a estos estudios del acetaminofén. Y la lesión por acetaminofén es una lesión hepática bien potente y bien destructiva. Bien, como te dije ya, las estatosis hepáticas, repito, no es adipocitos dentro del hígado, son hepatocitos que acumulan grasa en su citoplasma, sobre todo se relaciona con la parte alcohólica, le llaman esteatosis hepática alcohólica, y se relaciona con el abuso de alcohol. Pero también tenemos un hígado graso no alcohólico. Este está asociado con el paciente clásico de síndrome metabólico, el paciente que es obeso, sobre todo obesidad central, obeso, hipertenso, diabético, resistencia a la insulina, dislipidemia. Este paciente con el tiempo va a darle chance y te va a desarrollar compromiso del hígado. Ese paciente que describo yo, hipertenso, diabético, obeso, es el paciente clásico estándar que tú encuentras en la calle, que aparentemente no está enfermo, pero llevas, haces un chequeo así de monitoreo, así de screening, y tú vas a encontrar que está hasta la guaya, pero él se siente bien, pero realmente está foco, está mal. Por eso es que la medicina sigue dando plata, porque estamos llenos de gente enferma, tristemente, relacionado sobre todo con nuestro estilo de vida, que son pues bastante deleterios. Bien, en esta enfermedad hepática alcohólica, por lo general tenemos, sí, cuando es aguda y hay daño documentado, aumento discreto de ASTLT y de esta GGT. Eso orienta a. Bien, mira qué bien lo que tenemos aquí, ¿no? Mira, esto que tenemos aquí es un hígado, ¿no? Ya tú sabes de esto porque yo sé que ustedes pues son afines, expertos con la histología. CV es la central vein,
IPT son los tractos o las triadas portas. Lástima que pues esto lo estamos haciendo de esta manera, pero si yo estuviera en el salón diría, bueno, oye, ¿cuáles son los elementos de la triada portal? Y tú, con tus conocimientos anormales, estratosféricos de histología, me contestarías tres cosas. Más aquí se ven. Bueno, lo que pasa es que esta imagen, pues, eh, está duro, ¿no? Porque el detalle no es tan bueno. Después, si quieren, se lo enseño. Total, a mí, si hay una cosa que yo sé es histología. Eso sí es cierto, sé buco histología. ¿Ok? Eso sí, ahí sí yo tengo que ser justo conmigo. Yo sé mucha histología. Porque eso es lo que yo trabajo todos los días. ¿Ok? Esto es verdad que esto es mi trabajo. Bien, en la tirada porta, nosotros encontramos tres cosas. Encontramos una rama de la arteria hepática, encontramos una tributaria de la vena porta y encontramos un dúctulo biliar. Vamos a ver también aquí, mira. Este puede ser el dúctulo biliar, esta puede ser la rama de la arteria hepática y la más dilatada, que no la veo aquí, debe ser la rama de la vena porta. Pero bueno, whatever. ¿Ves esto que está aquí? Esto parecen adipocitos, pero no lo son. ¿Ok? No tiene por qué haber adipocitos en el hígado. No, eso sería anormal. Eso que está ahí ciertamente es grasa en el hígado. Eso es un hígado graso, pero no son adipocitos. Eso que está allí son hepatocitos que están acumulando grasa en su citoplasma. Ese concepto se estudia mejor cuando nosotros estudiemos en el otro curso, en el próximo curso, el tema este de la lesión celular, que cuando la célula se lesiona acumula cosas en su citoplasma. En el hepatocito es característico de que la acumule grasa. Por lo tanto, estos hepatocitos están sufriendo daño, ¿ok? Son hepatocitos que están recibiendo daño en este momento. La primera causa y la más esperada es daño por abuso de alcohol, pero no es la única. Teóricamente, cualquier cosa que genere daño al hígado puede generar una apariencia histológica como esa que tú estás viendo en la pantalla. ¿Ok? Como te dije anteriormente, ese hígado graso no alcohólico, o sea, esteatohepatitis no alcohólica, es igualita a su contraparte alcohólica, solo que por lo general no tienes tanta inflamación, eso es relativo, y lo que sí tienes es el paciente dice, yo no tomo. Pero dice, bueno, yo cuando voy a una fiesta, que eso será una vez cada 3 meses, o un cumpleaños, o pues en Navidad, pues me tomo una o dos cervezas, o un trago. Eso no es alcoholismo, eso es un consumo bien reducido, pero el paciente es gordo, es hiperinsulinémico, es hipertenso. Entonces, ese paciente obeso te suele desarrollar con el tiempo este hígado graso no alcohólico. Eso está bien descrito. En inglés es el NASH, ¿no? Non-alcoholic steatohepatitis. Bien. Y lo otro que yo no habla mucho son las hepatitis virales, porque eso tú lo verás, en tus otros cursos. Aquí lo mismo de antes. Yo no soy experto en hepatitis virales, ni pretendo serlo. Esto es una ciencia por sí sola, y yo sé que usted da como 1000 microbiologías. Eh, entonces, por lo tanto, pues usted debe saber más de eso que yo, o sabrá más de eso que yo. Yo no voy a estudiar eso, no me niego. Entonces, aquí esta taleta del libro. A mí la que más me importa es esta, ¿no? Esta que está aquí, la hepatitis B. ¿Por qué? Porque eventualmente, cuando tú trabajas en salud, eh, si le dedicas tu vida a esto, es cuestión de tiempo para que tú tengas un accidente laboral, siendo el estándar que te pullas con una aguja contaminada. Eso pasa, ¿no? Eso yo creo que a mí me pasa, por lo menos 5 veces. Yo trabajo aquí en hospital de 2014, que fue que me gradué. O sea que este año cumplo 10 años de trabajar a nivel hospitalario. No se puya, pues sin querer queriendo, o también uno se corta, esas cosas pasan. Y cuando se corta, no solamente es evaluar HIV y VDRL, también tienes que evaluar otro tipo de serología que involucran hepatitis B, ¿no? La serología de hepatitis B, que se asocia con las transfusiones de sangre y las aguas contaminadas. Mira que es importante porque esta sí produce una hepatitis fulminante severa, por eso hay que tener cuidado con la hepatitis esta B. Las otras no, las otras son más leves, pero la B sí es mucho más potente. Y recordemos, ¿no?
Esta hepatitis, como dice aquí, se puede complicar con cirrosis. Es para que te quite el concepto de que cirrosis es igual a alcoholismo, ¿no? Claro que no. Cirrosis es igual a hepatopatía crónica y se puede desarrollar eventualmente carcinoma hepatocelular. No me interesa esta realmente, que es la que uno se testea esto frente a un potencial accidente laboral. Bien, otras que no voy a, nada más voy a mencionar, pues son las autoinmunes, las hepatopatías autoinmunes, que por lo general se asocian más con mujeres. ¿Por qué la razón sería? Pues yo no lo sé. Esto, eso tú lo ves en tu curso de inmunología, pues yo no voy a, repito, yo no voy a decir cosas que yo no soy experto, ¿ok? Por lo general, las hepatitis autoinmunes se asocian es mucho con este anticuerpo antimúsculo liso. Eso orienta a, ¿ok? Repito, reitero, un laboratorio no hace diagnóstico, tiene que haber un contexto clínico adecuado. Bien, otra enfermedad que pues puede ocurrir es esta hemocromatosis, que es una enfermedad genética donde el cuerpo deposita mucho hierro. ¿Ok? En el hígado, ese depósito de hierro lleva con el tiempo a inflamación y a cirrosis. ¿Ok? Por ejemplo, puede haber depósito en otros lugares, puede haber miocardiopatías, puede haber diabetes, pero bueno, el punto es que el paciente deposita mucho hierro, va a tener aumento de AST y ALT y va a tener aumento en la cinética de hierro, aumento en la saturación de transferrina y en la ferritina. Estos conceptitos que están aquí lo veremos con más calma en la próxima clase cuando hablemos de la cinética de hierro. Tú cuando ves estas biopsias de estos pacientes con exceso de hierro, en una HIE el hierro confunde con el pigmento de hipofuscina, que asumo que tú conociste en tu curso de histología, que es un pigmento hitoplasmático amarillito que parece hierro. Entonces, la forma de diagnosticar esto desde el punto de vista histopatológico es con tinciones para hierro. ¿Ok? La tinción que se usa para este fin es la tinción de Pearl, ¿ok? Donde el hierro pues se ve azulito. Eso te deberá hacer el desempate. Bien, otra más rara que yo nunca he visto, pero siempre veo que se describe en la universidad, es esta acumulación de cobre en el contexto de la enfermedad de Wilson. Similar a la anterior, el cobre se deposita en el hígado y con el tiempo puede llevar a cirrosis. Lo que es característico según la literatura es esto, ¿no? Ese anillo verde en el ojo, que es el anillo de Kaiser-Fleischer, y obviamente vas a tener esto, alteración en la cinética del cobre. Va a haber disminución de esa ceruplasmina, que es la que transporta el cobre, y va a haber mayor cantidad de cobre urinario. Solamente estoy citando lo que dice el libro, pues porque obviamente yo nunca he visto esto, pues, y no creo que lo vea en mi área. Curiosidad, ¿no? Bien, el hígado también es sitio de neoplasia, ¿no? Las neoplasias benignas que se dan en ese adenoma hepatocelular, curiosamente se asocia con mujeres que consumen o están en tratamiento con anticonceptivos orales. Eso es lo que describe la literatura. Recordemos que en el contexto de esto, el carcinoma hepatocelular, este se relaciona es con un paciente cirrótico de mucho tiempo de evolución que desarrolla este tipo de tumores, que son malignos y que son de pues alto grado. ¿Ves? El hígado está acá, ves esta masa única circunscrita. La circunscripción habla de cosas benignas, ¿no? Por eso es que esto corresponde con un adenoma hepatocelular. ¿Ok? Por acá un quiste que pues, es un hallazgo incidental. De estas cosas, con más detalle, vamos a hablar en nuestro curso de patología. Ahorita mismo no vamos a hacer tanto detalle en esto, pues porque no es tanto este curso. Bien, ahora sí tienes una masa mucho más heterogénea, necrótica, tienes hemorragia, eso sí va con cosa maligna, ¿no? Recordemos que el carcinoma hepatocelular se relaciona con cualquier causa de cirrosis, que puede ser cualquier causa de daño en hígado, ¿ok? Hepatitis, infecciosa, autoinmune, y siempre está metido por ahí el temita del consumo excesivo de alcohol. Dice la literatura que este hepatocelular carcinoma se asocia con aumento de alfa-fetoproteína en sangre. Se asocia, ¿ok? No es que ese aumento de ese marcador es igual a carcinoma hepatocelular. De modo que un aumento de PSA no es igual a cáncer de próstata. De ninguna manera. Orienta a, pero no es que es diagnóstico de. Como el hígado es sitio de mucha irrigación sanguínea, más común que tumores primarios,
el hígado es sitio de mucha metástasis. Eso también es importante mencionarlo. Bien, viendo otra sección de esto, vamos a hablar un poquito entonces de la hipertensión portal. Tenemos entonces el hígado, recordemos que el sistema venoso visceral drena la vena porta y esa vena porta entonces llega a nuestro hígado, ¿no? Entonces, dentro del hígado, pues, la vena porta se bifurca, irriga, baña todo el hígado y eventualmente las venas se vuelven a converger hacia la vena hepática. En base a esa división anatómica, podemos dividir el sistema venoso hepático en un sistema prehepático, que está la vena porta, un sistema intrahepático y un sistema posthepático, que es la vena hepática como tal. Bien, ya hemos hablado un poquito de la hipertensión portal, que la hemos discutido en el contexto sobre todo de cirrosis, que es que la vena porta trata de drenar al hígado, pero el hígado no está en la capacidad de recibir sangre, por lo tanto, pues eso va a generar alteración en el sistema vascular hepático. Puede que a nivel hepático la vena porta de trombose, eso puede ocurrir, ¿ok? Puede ser que haya alteración a nivel intrahepático, o puede ser que se trombose la vena hepática como tal, ¿ok? Eso se llama que el síndrome de Budd-Chiari, ¿no? El punto es que va a haber resistencia al flujo sanguíneo y también, pues, va a haber aumento a nivel de la presión portal. Bien, ¿cuáles pueden ser las consecuencias entonces de esta obstrucción del sistema venoso porta? ¿Ok? Bien, si tú obstruyes de forma aguda esa vena porta, por ejemplo, por un trombo, esa obstrucción aguda, súbita, puede llevar a falla hepática aguda. Eso es bien peligroso. Lo más común es que esto sea crónico en el contexto de una cirrosis. Vamos a recapitular la veces que haga falta. La cirrosis, el hígado está todo fibrosado, la sangre porta no se puede vaciar al hígado, y entonces toda la sangre porta se acumula en el sistema venoso portal, que a su vez se conecta con el sistema venoso esplácnico. Entonces, las venitas, esas pobrecitas viscerales, van entonces a manejar mayor cantidad de volumen. Eso va a hacer que sus paredes se dilaten. Eso genera entonces las varices venosas y también va a hacer que comience el fluido a salirse por tema de aumento en la presión hidrostática. Eso lleva a que ese fluido se acumule en la cavidad peritoneal y genere lo que tú le llamas o conoces como la famosa ascitis, ¿ok? Se ve en esta imagen en la citis, ves cómo está toda la cavidad peritoneal llena de fluido. Recuerda que ese fluido debe ser de tipo trasudado porque es un fluido que, si es por cirrosis, debe estar, entre comillas, limpio, ¿ok? Clínicamente el paciente llega es con aumento del perímetro abdominal. Lo más común es la cirrosis, pero pues no necesariamente hay ascitis secundaria a cirrosis. Un ejemplo de ascitis puede ser secundaria a, por ejemplo, un carcinoma de ovario o de colon que lleva liberación de mucho líquido. Y entonces, pues, aquí la ascitis sí va a ser de tipo exudado. El punto es que este líquido que se extrae por paracentesis debe ser evaluado por la citología. Si te gusta la citología, pues es un área donde no hay gente. ¿Okay? Hay que buscar si hay células inflamatorias, leucocitos, si hay microorganismos, hay que medir la albúmina, hay que medir la LDH y también hay que buscar si hay células malignas ahí, que a veces puede haber. Y lo otro es que si es infeccioso, si la sospecha es infecciosa, hay que cultivar ese fluido ascítico. El paciente así barrigón, el término correcto para eso es aumento del perímetro abdominal y se relaciona sobre todo eso con hipertensión portal. Similar a lo que hablamos nosotros con los criterios de Light y el tema este trasudado, exudado a nivel del ramen pleural, aquí también es importante medir cómo está la albúmina, a ver si esto es un exudado o un trasudado. Recordemos que si es por esto, hipertensión portal por cirrosis, debe ser un líquido limpio, ¿ok? Debe ser un líquido con poca albúmina, porque en este contexto
la permeabilidad vascular está conservada. Aquí lo que está aumentado es la presión hidrostática. Es un tema de alteración de presiones hemodinámicas. No es infeccioso, no es inflamatorio. Por lo tanto, el líquido ascítico de un paciente con cirrosis debería ser un líquido limpio. La contraparte es si el paciente entonces esto está acumulando líquido, por ejemplo, por un carcinoma, lo más común son los ovarios, ¿ok? Eso está todo inflamado, eso obstruye, etcétera, por efecto de masa, y entonces la citis es secundaria a ese cáncer, ¿no? Entonces, como eso se inflama, si está inflamado, allí sí va a haber aumento de la permeabilidad vascular, allí sí va a haber aumento de albúmina, va a haber leucocitos, va a haber mucha LDH, y sobre todo va a haber células malignas, ¿no? Por lo tanto, allí sí va a haber otros tipos de estos resultados en contraste con un líquido propio de una ascitis por hipertensión portal. Lo puedes calcular con restando la albúmina sérica menos la albúmina del líquido ascítico, ¿no? Esto, obviamente, si es un líquido limpio, la albúmina de la sangre es mucho más alta, pero si es un líquido sucio, entre comillas, la albúmina de este líquido debe ser muy elevada y por lo tanto, pues, esto, el valor que te da el resultado debe ser mucho menor. Esto es como mucha teoría, ¿no? Realmente, pues, es más fácil entenderlo en contexto de los que trae like que igual, pues, aplican. Bien, entonces, tenemos el paciente cirrótico, la vena porta está tratando de drenar al hígado y no puede, y por lo tanto va a haber hipertensión portal. Por lo tanto, se satura todo el sistema de sangre y todas las venas viscerales se van a ingurgitar, ¿ok? Se van a dilatar, va a haber varices en todo este sistema venoso visceral. Recapitulemos que son sobre todo peligrosas a nivel de acá arriba, a nivel del esófago. Esas venitas son bien frágiles y pues se puede romper y pues van a causar ese sangrado peligroso en el contexto de ese síndrome de Mallory-Weiss. Bien, recordemos que esas venitas viscerales no están acostumbradas a manejar tanto volumen de sangre, por eso es que ¡blup! Se dilatan, como lo ves aquí, ¿no? Estas son varices periumbilicales. También, como hay mucha sangre en la vena esplénica, perdón, que es la del vaso, el vaso acumula mucha sangre y comienza a trabajar de más. ¿Ok? En ese hiperesplenismo, el vaso comienza a degradar mucho eritrocito. ¿Ok? Puede ocurrir. Tenemos entonces estas venas periumbilicales que te dije, que te hablan de que hay mucha presión a nivel venosa, ¿ok? Eso, hasta que se me lo contrario, se relaciona con hipertensión portal. Y lo otro que puede ocurrir son hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides son dilataciones de las venas hemorroidales. Dicho de otra forma, son varices de las venas hemorroidales. La hemorroide no es un tumor, no es una inflamación, no es que se salió el recto, no es un pedazo de intestino, no. Las hemorroides son venitas de esta región perianal que se dilatan y protruyen a través del ano. Las hemorroides, ¿qué pasa? Se inflaman, se ulceran, pueden sangrar y duelen, ¿ok? Duelen, eso sí son muy sintomáticas porque en esa región es muy sensible. Pero realmente las hemorroides, pues nadie se va a morir por una hemorroide, ni es algo clínicamente tan peligroso. Las hemorroides se ven más que todo en el contexto de paciente que está con constipación, estreñimiento, que le hace mucha fuerza para ir al baño. Cuando hace tanta fuerza, las pobres venitas pues sufren mucho estrés mecánico y parece que ¡blup! Se van entonces a dilatar. Pero bueno, también se pueden asociar con este tipo de enfermedad tipo hipertensión portal. Como ya vimos entonces, también las venas esofágicas pueden sufrir durante esta hipertensión portal, se dilatan y se pueden romper, ¿ok? El sangrado es peligroso y compromete la vida del paciente, ¿ok? Hay medicamentos vasoconstrictores que pueden salvar al paciente, ¿ok? Y también hay beta bloqueadores, que ya se mencionaron en este curso, que pueden favorecer la disminución de la presión en la vena porta. Bien. Como ya lo habíamos mencionado, pues fui medio rápido. Denme un segundito y ya sigo.
Bien, vamos entonces ahora a hablar un poquito de la vía biliar, incluyendo a la vesícula biliar, que la vesícula que es como, bueno, ahorita voy a explicarles por qué, un sitio controversial a veces. Bien, tenemos entonces el hígado que ya conocimos en la sección anterior, tenemos el sistema biliar intrahepático, ve que son estos ductos biliares que están dentro del hígado, que eventualmente convergen en dos ductos más prominentes, que son el ducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo. Estos se fusionan y forman el conducto hepático común. ¿Ok? Esta es la vesícula biliar. Su función es acumular, más que acumular, almacenar. Almacenar suena mejor. Su función es almacenar bilis y esa bilis drena eventualmente a través del conducto cístico. ¿Ok? El conducto cístico y el conducto hepático común se fusionan y forman el ducto biliar común. ¿Ok? Common bile duct. Ese ducto biliar común se une con el conducto pancreático y entonces juntos estos drenan aquí hacia el duodeno a través de la ampolla o papila de Vater. ¿Ok? Eso es un resumen muy resumido sobre los hallazgos más relevantes de la anatomía de la vía biliar. Bien, recordemos entonces de la clase anterior, perdón, de la sección anterior, que nuestro hígado se encarga de producir la bilis, ¿ok? Y eventualmente esa bilis se almacena dentro de nuestra vesícula biliar. Aparte de transportar la bilirrubina para que sea excretada, la bilis, ¿para qué funciona? Bueno, la bilis es fundamental para la emulsificación de las grasas. Por eso cuando tú comes, tu comida tiene que tener algún grado mínimo existente de grasa. Para que esa grasa sea digerida, necesitamos esa bilirrubina. ¿Ok? O sea, mucho o poca grasa, la grasa necesita ser emulsificada por la bilis para que sea digerida. Estás comiendo entonces, recordemos la gastrina, que es la que estimula que la parietal produzca ácido. Se mezcla entonces todo ese ácido a nivel del estómago con la comida y cuando ya está todo bien revuelto en el quimo, pasa eso al duodeno. Entonces, en ese momento, la presencia de comida en el duodeno o de quimo en el duodeno estimula a que se produzca una hormona que se llama la CCK o colecistocinina. La CCK estimula a que la vesícula biliar se contraiga para que entonces vacíe su bilis del conducto cístico al conducto biliar común, para que ésta sea entonces vaciada al duodeno para que la bilis se mezcle entonces con tu quimo ácido del estómago. Eso es útil para la emulsificación de las grasas, para que las puedas entonces absorber. Bien, entonces habiendo dicho eso, pues, ¿qué problema puede haber con, con nuestra vía biliar? Que son conductos al final del día. Cuando algo es un conducto, la primera opción es que algo se obstruya, ¿ok? Puede haber algún tipo de obstrucción en cualquier punto de la vía biliar, que entre otras cosas va a evitar que la bilis llegue al duodeno y por lo tanto tú vas a tener problemas de mala absorción de las grasas. Lo otro es que si la bilis no se excreta, se acumula toda acá arriba. Por lo tanto, el paciente va a tener eventualmente, va a estar ictérico y puede entonces recibir lesión a sus pobres hepatocitos. Eso puede ocurrir, ¿no? Mira, esta foto es mía. A veces me las tomo cuando no tengo nada que hacer o cuando tengo mucho tiempo libre. Y bueno, eso que te es una vesícula biliar abierta. Está llena de piedras. Y eso es extraordinariamente común. Así no me creas. No te lo estoy diciendo porque estoy inventando, estoy diciendo porque eso es lo que yo veo todos los días en mi trabajo. Una vesícula biliar está llena de piedras. Bueno, vamos a ver un poquito ahorita esas piedras, cuál es la relevancia, ¿no? Piedras, el nombre elegante serán litos o cálculos. Al final del día, pues son piedras que se sospecha cuando el paciente tiene mucho dolor, sobre todo dolor en el hipocondrio derecho. Molesta mucho, hay sospecha de colelitiasis, cole de vesícula
litias de piedras, asis de condición, o sea, presencia de piedra en la vesícula. Eso se detecta por medio de estudios de imagen, ¿no? Como un ultrasonido. Entonces, lo más común es que la vía biliar esté obstruida por una piedrita de estas. Menos común es que haya un tumor que obstruya. Vamos entonces a referirnos a esto en función de las piedritas. Bien, hay una bastante que leer con respecto a las piedras de la vesícula biliar y es controversial. Pero supuestamente se forman porque hay mucho soluto, ¿ok? Mucho soluto que se acumula y no se puede excretar, ¿ok? No se disuelve, si lo quieres ver así también. Ese exceso de soluto puede ser, por ejemplo, mucha bilirrubina, tanta así que el paciente no puede excretar toda, se acumula esta y parte de esta se acumula para formar piedras. ¿Qué paciente produce exceso de bilirrubina? Bueno, un paciente con hemólisis. Los pacientes estos falsémicos tienen mayor tendencia a formar estos cálculos de bilirrubina. Eso está bien descrito. El otro soluto que se puede acumular en exceso es el colesterol. La gente tiene mucho colesterol, tanto así que se acumula todo en el cuerpo, incluyendo la vesícula biliar, y con el tiempo se forman estos cálculos de colesterol. La teoría es esa, que tienes mucho sustrato, mucho soluto, tanto así que esta se acumula y eventualmente se cristaliza y forma todas estas piedritas, pues que parecen como corales, la verdad que son bonitas. Pero bueno, son problemáticas esto eventualmente. Entonces, como te dije, esta sí no es mía, esta sí es de internet. Ves estas piedras amarillitas que parecen corales, se llaman coraliformes. Esas amarillitas se relacionan sobre todo con exceso de colesterol. Como dice aquí, ¿no? Mujer, gordilla, 40 y fértil suele hacer este tipo de piedritas, ¿no? Eso está bastante bien descrito. Bien, las piedras, tú dirás que la grandotota esta es la mala. Realmente no. La mala, esto no es la grande. ¿Por qué? Porque la grande simplemente se queda dentro de la vesícula biliar. Lo que puede hacer ella es irritar la mucosa de la vesícula biliar, inflamar un poquito y en ese sitio generar algo de molestia, algo de dolor. Si es muy molesto, eventualmente el paciente lo operan, le hacen la colecistectomía y ya, santo remedio, ¿ok? Se curó. No pasa nada. Mientras la vesícula esté aquí, dentro de la vesícula biliar, perdón, mientras que la piedra esté dentro de la vesícula biliar, el compromiso no va a ser clínicamente significativo. El problema viene cuando la piedra es chiquitita y entonces pasa acá. Se aloja, por ejemplo, aquí en el conducto cístico. Eso lleva a inflamación aguda de la vesícula, que sí es una urgencia y sí puede comprometer la vida del paciente. Ahí sí es peligrosa. Por lo tanto, curiosamente, las piedras que nos preocupan aquí son las piedras chiquititas. Las piedras grandes no tanto, que eso es curioso, ¿no? Bien, entonces, el problema de las piedras es que obstruyen, ¿ok? Y cuando obstruyen esa vía biliar, entonces va a irritarse, ¿ok? Y entonces va a haber intento de liberar obstrucción y eso es lo que produce ese dolor tipo cólico, un dolor que viene y va. Y a veces es bien molesto, bien doloroso. Cuando el dolor es asociado a la vesícula biliar, eso se manifiesta aquí, en el cuadrante superior derecho o a nivel del hipocondrio derecho. Dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, el primer diferencial a descartar es una colecistitis secundaria a colelitiasis. Bien, entonces, el problema es que la piedrita ven aquí tú y ahora pasó acá, ¿ok? Pasó a la vía biliar común y obstruye. No solamente va a afectar aquí a la biliar como tal, sino que también la bilis no va a poder descender y toda se va a acumular acá arriba. Y el paciente se va a poner ictérico. No contento con eso, la piedra puede descender y se aloja acá abajo, ¿ok? En el punto de salida donde convergen el ducto biliar común y el conducto de Wilson, que es el conducto pancreático. Entonces, no solamente se va a acumular toda la bilis acá arriba y el paciente va a estar ictérico, sino que el páncreas, al momento de vaciarse al duodeno,
se va a vaciar dentro del mismo páncreas. Entonces, las mismas enzimas pancreáticas van a comenzar a digerirse el propio páncreas, perdón. Eso ocurre. Y eso ocurre en el contexto de una pancreatitis secundaria a una obstrucción del el conducto de salida de ese conducto de Wilson. Eso es peligroso, por cierto. Esta piedra aquí probablemente es la peor de todas. Esa sí compromete mucho a el paciente. Esta que desciende aquí, donde donde los dos vías estas convergen, esta sí nos preocupa a nosotros bastante. Bien. Fuera de las piedras, otra cosa que puede obstruir es tumores, ¿no? Siendo en esta vía los más peligrosos los colangiocarcinomas, que son los tumores que se originan de la vía biliar. Lo mismo, obstruyen, producen ictericia, pero estos son bien peligrosos, son tumores de muy mal pronóstico. ¿Por qué? Por lo general, cuando hablamos de tumor en general, los tumores hasta este punto de la medicina, la mayoría son tamizables, o sea, que son detectables en estadios tempranos. Por ejemplo, tú tienes los papanicolau, tienes endoscopías, tienes colonoscopías, tienes mamografías que te ayudan a captar estas lesiones antes que estén muy avanzadas. Y eso pues ha mejorado mucho el pronóstico de estos pacientes. El problema viene cuando entonces, desde el punto de vista anatómico, ¿cómo te metes a tamizar una vía biliar? Es muy difícil, ¿ok? Por lo tanto, cuando tú vas a ver a estos pacientes, tú lo tratas de tamizar y al final del día lo que tú tienes es que el paciente, cuando vas a ver, ya está muy avanzado, ¿ok? Por un tema anatómico es muy complicado llegar a esos sitios y reitero, por eso cuando tú vas a ver el paciente ya tiene una enfermedad avanzada, por eso que son estos tumores tipo colangiocarcinoma y los tumores del páncreas son tumores de muy mal pronóstico, porque cuando tú vas a ver ya, pues, no es una lesión precursora, ya es una lesión que está bien avanzada. Y se asocian en la vesícula biliar con la colelitiasis. Es un hallazgo incidental, o sea, tú estás trabajando una piedra por vesículas y cuando ves, ¡tum!, tiene un cáncer, tú, ay, a la máquina, qué problema. Eso ocurre, ¿ok? Eso está bien descrito, ¿ok? Y eso pasa a veces, te llegan esas vesículas por colitiasis, tú las trabajas como si fuera una simple colecistitis y cuando vas a ver descubres tumores, no son hallazgos incidentales. El problema es que el paciente le va mal porque, repito, suelen ser tumores que ya están invasores, ya están metastásicos, por lo tanto, pues el pronóstico es bastante reservado. Bien, y ya para finalizar con esta parte, vamos a hablar un poquito de el páncreas, ¿no? Aquí está el páncreas. Este que estoy señalando es la parte endocrina, que es representada por los sitios de Langerhans. El páncreas endocrino produce es glucagón e insulina. Si da chance, eso lo vamos a estudiar con más calma en la sección de el sistema endocrino. Y lo que está a la periferia es el páncreas exocrino, ¿ok? Con los ácidos serosos, que producen sobre todo enzimas digestivas y producen bicarbonato a través de las células centroacinares, ¿ok? Entonces el páncreas es necesario para la absorción de los nutrientes de la dieta por las enzimas que produce y el páncreas también puede inflamarse, eso es peligroso, y también el páncreas es sitio de transformación neoplásica, que también es bien peligroso. ¿Ok? Como anteriormente, una cosa importante de pancreatitis es la obstrucción biliar, es peligroso, y lo otro es alcoholismo por un tema de inflamación. ¿Ok? Como te dije, ¿no? El problema es que la piedra venga y obstruya aquí, el punto de salida del ducto biliar común y el conducto pancreático. Entonces, allí va entonces el paciente a desarrollar su pancreatitis. La pancreatitis duele, ¿ok? Es un dolor en epigastrio que se irradia a la espalda y cuando el páncreas se autodigiere, libera sus propias enzimas. Por lo tanto, el paciente con pancreatitis va a tener aumento de la amilasa y de la lipasa. Curiosamente, otras causas de pancreatitis son las picadoras por escorpión. Yo no sé mucho de eso, sé que lo dicen las guías, también por medicamentos, también se asocian a pancreatitis. Bien, con respecto al cáncer de páncreas, como te dije anteriormente, el problema es la ubicación anatómica. ¿Cómo llegas hasta allá
a tamizar el páncreas. Es bien difícil, ¿ok? Y si hay un tumor incipiente, cuando ya hay síntomas, el tumor suele estar avanzado y por lo tanto también puede pues ya haber hecho metástasis y al paciente le va mal. Por eso es que el adenocarcinoma ductal del páncreas es un tumor especialmente peligroso porque se asocia con este tipo de enfermedad avanzada que cuando tú vas a ver ya no hay mucho que hacer, ahí ya el asunto está bien avanzado. Otro que puede ocurrir, por ejemplo, que tenga un tumor pancreático que obstruya entonces a la vía biliar común y eventualmente lleva a ictericia. O sea, todo eso está en el diferencial. Con la ictericia, el diferencial es obstrucción por cosas malignas también. Bien, voy a tener que dejarlo hasta aquí, esto, porque esto que ya vas a tener su clase y realmente pues esto pueden ser las diapositivas. Creo que esto lo puedo omitir en esta edición del curso, porque creo que ya hablo bastante del hígado y compañía. Así que creo que por el momento esto, pues, como esto es más de medicina, podemos omitirlo. Así que, pues, igual esto no es tanto para su materia. Así que, pues, creo que podemos vivir sin eso en este curso. Creo que tienen bastante que ver del hígado y lo otro. Y pues, vamos a omitir esto, pues. Yo creo que vamos a dejarlo así por el momento.